Porque creo, hermanos, que estamos en días acercándonos hacia el fin de las cosas. Nadie sabe cuándo es eso, puede tomar muchos años, pero estamos en días finales. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos guíe y vamos a orar, ¿ok? Señor, Padre, invocamos tu gracia, Señor, y tu asistencia por medio del Espíritu Santo, que sea el que hable, el que traiga revelación, el que enseñe, el que transforme, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, somos apenas tus instrumentos, pero tú eres el que habla, el que revela, el que toca, el que cambia, el que salva, el que sana. Tú eres, por medio del Espíritu Santo, tú eres el que vas a glorificarte en este día. Gracias, Señor, por las personas que han venido hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que anticipamos las bendiciones que vamos a recibir. Y sé que todos saldremos de aquí diferentes a como entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la medida que se acerca la venida de Jesús, las cosas se van a poner muy difíciles. Según la Biblia, por lo que andar en fe, por lo que andar en la verdadera fe va a ser primordial. Va a ser primordial para cada creyente. Va a ser primordial, hermanos, para cada creyente. Y creo, hermanos, que nos estamos acercando aceleradamente a los últimos días cuando el Señor regrese. Porque no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, las cosas van aceleradamente apuntando en esa dirección. No sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado a muchos profetas en el mundo entero que han profetizado sobre un descomunal avivamiento mundial, donde habrá una cosecha de almas jamás vista en la historia. ¿Han escuchado de eso? Un gran avivamiento hacia el final de los tiempos, ¿ok? Dicen algunos, Rick Joyner, un profeta de Estados Unidos, dice que la cosecha que ha habido en los últimos años, ha sido descomunal. O sea, más personas han sido salvas desde los años 80 a la fecha que en toda la historia pasada. Más personas han sido convertidas a Cristo en los últimos casi 40 años que en todos los siglos anteriores. Sin embargo, este profeta dice que esa gran cosecha son los obreros que van a trabajar en la cosecha que viene en el futuro. Entonces, imagínate, esta gran cosecha apenas serán capacitados para la gran cosecha que vendrá. Porque algunos dicen, bueno, esta es una gran cosecha, mucha gente se está convirtiendo en África, en el sur de Asia. Hay iglesias en Corea del Sur, por ejemplo, que tienen 700,000 miembros, 300,000 miembros. Aquí en Centroamérica hay iglesias locales que tienen 250,000 personas. Tremendo, cosas tremendas, ¿no? En Colombia, aquí en Bogotá, y mega iglesias por todos lados, en todo el mundo, en África, etcétera. O sea, mucha cosecha. Aquí en Venezuela quizás no hay tantas megas iglesias, pero hay centenares de miles de iglesias caseras, como en China, como en Irán. Dicen ahora que los estudiosos, los misionólogos dicen que la iglesia de más rápido crecimiento actualmente está en Irán. De todos los lugares del mundo, un país musulmán. Pero todo ese crecimiento ha sido por la iglesia en las casas. Mucha gente convirtiéndose. ¿Y cómo se convierten? Porque el evangelio está llegando de las maneras más inverosímiles. Por ejemplo, por internet, por televisión, unas señales que ahora yo no sé mucho de televisión, pero me imagino que son unas señales que no son las normales, pero a la gente le llega el mensaje. Amén, tremendo. Y mucha gente se está convirtiendo. Y la gente que no se convierte,
de esa manera muchos musulmanes están teniendo sueños y sueñan con Jesucristo. No sé si han escuchado esos testimonios, gente que sueña con Jesucristo, son musulmanes, nunca han escuchado el nombre de Jesús y Dios les habla en sus sueños. Después, por supuesto, Dios permite que conozcan a cristianos y esas personas se convierten. Eso es algo que está pasando como de una manera casi que normal ahorita, que no pasa, yo no escucho eso que pasa en Latinoamérica, pero sí está pasando en los países musulmanes. Y Dios está trayendo cosecha en esos países, amén. Tremendo. La iglesia de más rápido crecimiento en el mundo ya no es China, ahora es, y China también, pero ahora es Irán. Bueno, y todo es un movimiento de iglesias caseras, muchas iglesias en casa. Iglesias pequeñas, pero muchísimas. Tremendo lo que está pasando. Venezuela también, algo así, está empezando a suceder, ¿no? Entonces, en ese gran avivamiento que está viniendo, ¿okay? Una cosecha de almas jamás vista en la historia. Sin embargo, según Apocalipsis, el contexto de esa enorme cosecha es el contexto de grandes tribulaciones. Todavía no ha llegado esa gran cosecha, esa última gran y enorme cosecha. No ha llegado todavía, pero Apocalipsis nos habla, el libro de Apocalipsis nos habla de que será en medio de, y el libro de Daniel, el profeta Daniel también nos habla de que será en medio de grandes tribulaciones. Y aquí en Venezuela hemos tenido también nuestras plagas y tribulaciones, no en esa medida apocalíptica, pero sí en cierta medida, ¿ok? Como un ensayo, ya por bastantes años, por 20 años casi, y ahora tenemos que prepararnos, hermano. O sea, fíjate tú, en nuestro país ya están... Se habló de un aumento de la gasolina, probablemente cueste $1, ¿no? No, eso es otra cosa, ese es el agua, el bebedero. Entonces tenemos un aumento de la gasolina que va a seguir costando $1, pero no el bolívar de antes, sino el bolívar nuevo, ¿ok? Entonces, creo yo que así va a ser la cosa, el salario mínimo que están poniendo, bueno, un salario que se puede pagar, ¿no? Ese salario mínimo se puede pagar, pero ¿cómo? Si no hay producción. Si no hay, ¿cómo? Yo no soy economista, pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder esas cosas? Eso va a ser muy fuerte y muy difícil y muy complicada la cosa como se van a poner. Porque la única manera, yo que no soy comunista, yo digo, la única manera, si no hay producción, porque no hay, la única manera es que si con poquita producción hay una montaña de dinero que imprimen, ¿qué pasa cuando hay una masa monetaria muy fuerte? Y las mismas cosas están en el mercado para comprar. ¿Qué pasa con esos bienes? Se van para el cielo. Entonces, ¿pudiera yo ganar 180 millones de bolívares? Sí, me los puedo ganar, 180 millones de bolívares, que es el salario mínimo, pero ¿en cuánto va a costar la carne dentro de unos meses? De repente te cuesta 200 millones de bolívares el kilo de carne. Entonces, ¿de qué vale todo esto? Entonces, toda la inflación, como dice el Fondo Monetario Internacional. Bueno, dicen algunos economistas venezolanos que leí en estos días que el Fondo Monetario Internacional se quedó corto, que ya no va a ser 1.000.000%, sino más. Claro, esto no es para que nos sintamos atemorizados, sino que veamos que lo que está profetizado, eso va a venir a nivel mundial. Nosotros estamos teniendo nuestro ensayo de Apocalipsis, donde va a haber tiempos de mucha oscuridad, como dice la Biblia, de mucho caos. Y ese es un ensayo que vivimos que enfrentará el mundo entero, y otros países lo han experimentado también. Este Apocalipsis venezolano tuvo su anticristo, ¿verdad? Primera de Juan 2:18 nos enseña que previo al surgimiento del anticristo, no lo vamos a leer, solamente mencionarlo, previo al surgimiento del anticristo surgirán, primera de Juan 2:18, muchos anticristos, o sea, plural, no es uno solo, son muchos anticristos que van a surgir, que van a allanar el camino para el mero, el gran anticristo, la bestia que habla Apocalipsis 13, eso está escrito. ¿Okay? No queremos irnos a extremos con el tema del Apocalipsis y todo el tema de
de la escatología, de los últimos días y del estudio de los últimos días, no irnos extremos. A mí me gusta tratar de, yo que soy ingeniero mecánico, ¿me entiendes? Tratar de razonar bien las cosas, ser guiados por el Espíritu, pero también pensar bien las cosas y no irnos para los extremos. Pero esto está empezando a darse. Muchos anticristos están surgiendo, muchos. Nosotros hemos tenido el de nosotros acá. Y el papel de los anticristos es preparar el camino del gran anticristo, quien pretenderá, el anticristo, la bestia, eso está en Apocalipsis 13, pretenderá por medio de la astucia y el control ocupar, dice la Biblia, el lugar de Dios, ocupar el lugar en el templo de Dios, ¿ok? Y eso será posible, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por causa de la apostasía de la iglesia, ¿ok? Vendrá una gran apostasía. La iglesia, muchos cristianos estarán muy débiles, muy tibios, no van a querer enfrentar las cosas como hay que enfrentarlas, ni vivir en la verdad como tienen que vivir en la verdad. Y quieren acomodarse a cómo me conviene, tal, tú sabes, un poquito de mentira, un poquito aquí, acomodarse para no sufrir, ¿me entiendes? Entonces no estamos siendo luz como tenemos que ser, y no somos sal como tenemos que salar. ¿Ves que Jesucristo dijo, somos la luz del mundo y la sal de la tierra? Pero tengan cuidado, dice la Biblia, porque que la sal no se haga, ¿qué? Insípida. No, Dios nos guarde, pero en el contexto de la gran cosecha va a haber una iglesia apóstata cuya sal es insípida. Pero el Señor siempre tiene gente remanente, gente llena del Espíritu del poder de Dios, con sal, con luz. Y a través de esa gente es que el Señor va a traer la gran cosecha y Dios se va a glorificar grandemente. Y vamos a ver grandes bendiciones y grandes milagros en medio de la situación difícil que toque vivir. O sea, va a ser como un avivamiento del mal y un avivamiento del Espíritu del poder de Dios. Va a ser en paralelo esos avivamientos. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación en nuestro caso que había en nuestro país con la gente, aún cristianos, idolatrando pues a líderes políticos como si fueran Dios. Entonces Apocalipsis 13 habla del anticristo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque eso son cosas que están pasando y que si uno no se da cuenta de las implicaciones espirituales que tiene esto, uno puede ser atrapado y puede ser afectado y perderte inclusive. Una persona puede perder su destino. Entonces tenemos que, o somos adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores, o no podemos ser mezclados, ¿ok? Es radical lo que Dios nos pide a nosotros. En los tiempos de la Biblia, en los tiempos que Jesucristo estaba, aún antes con los profetas, el Señor les mandaba a ser fieles con la palabra, con el mensaje. Cuando lo eran, ¿qué pasaba con esos siervos del Señor? Bueno, los mataban, los crucificaban, los aserraban, los quemaban. Durante la Edad Media se habla de muchos millones de cristianos que fueron porque dijeron no al sistema del anticristo de la época. Pero son muchos los que se están levantando y los que se han levantado. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos y tenemos que estar claros y tenemos que estar decididos en lo que debemos creer y hacer. Entonces, Apocalipsis 13 habla del anticristo o la bestia que busca la adoración, que busca que lo adoran, que castigará con la muerte a quienes no adoren su imagen. E inclusive exigirá que la gente lleve una marca distintiva de la bestia y que nadie pueda comprar ni vender sin la marca. Eso también pasa en los ensayos de Apocalipsis, en los países, en la historia. Nos ha tocado a nosotros también una marca. Nadie puede comprar ni vender.
No puedes comprar ni vender gasolina, comida, etcétera, etcétera, sin la marca. Eso va a pasar, pero a nivel global, mundial, no solamente regional, como ha estado pasando últimamente, sino mundial. Entonces, si nosotros no vencemos nuestra versión de Apocalipsis, ¿cómo vamos a vencer lo que se viene en el futuro? ¿Ok? ¿Cómo? O nuestros hijos, no sé si eso le tocará a nuestros hijos, no sé, porque ya nadie sabe cuándo Cristo va a venir, ¿verdad? De repente viene en nuestro tiempo, en nuestra vida. Quizás lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, nadie lo sabe. Pero el punto es que igual tenemos que estar preparados. No vamos a decir, bueno, ¿qué va? Cristo, no, hombre, eso ahora qué falta. Yo voy a agarrar todo tranquilo, poco a poco. Y si Cristo, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿No? Como ladrón en la noche, de repente. De repente, dice el Mateo 24, de repente vino. Cuando tú menos te lo esperabas. Cuando todos decían, no, todo está bien, todo está fino, todo está sobre ruedas. Y de repente vino. Y se llevó a los que tenía que llevarse. Y a los demás fueron dejados. Entonces, tenemos en Venezuela el peligro de que algo como una marca, esa marca que puede tomar cualquier forma, se utilice para controlar a la población. ¿Ok? Para los que tengan dudas sobre esta situación, estudia detenidamente Apocalipsis 13, 16 y 17, ¿verdad? Puede ser en forma de carnet, puede ser en otras maneras, pero es una forma de control. Son tiempos muy oscuros que nos ha tocado vivir y pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Algunos piensan eso, pero Dios tiene el verdadero control de todo. Él espera por ti, por mí, para que los hijos de Dios se levanten. Son tiempos donde hay que andar, hermanos, en una fe genuina, una fe verdadera, no una cuestión ahí para los domingos o algo que cuando me conviene yo tengo fe y cuando no me conviene soy como de la gente del mundo, la gente que no son creyentes, ¿ok? Hay que andar con una fe genuina, una fe en fe. Una fe. Dios quiere que crezcamos en la fe. Una fe comprobada, una fe probada, una fe aprobada. Porque la fe te hace caminar firme en el Señor. Confiado en su protección. Seguro en su provisión. Valiente en la tribulación y la persecución. Una fe que es capaz de hacer declaraciones como la que hicieron los 3 jóvenes hebreos ante el horno ardiente del rey de Babilonia. ¿Ok? Eso está en Daniel 3, 17 y 18. El rey de Babilonia era otro anticristo. Él exigía que lo adoraran. Y toda la gente le tenía miedo. Y todo lo controlaba. ¿Ok? Mira, uno de los anticristos que se ha levantado. Cuando él edificó una estatua de oro, de ¿cuántos codos? 20 codos creo que era, medidas bíblicas, pero una señora estatua, una estatua bastante grande, ¿no? De oro. Y él exigió a toda la gente, a todas las personas del imperio babilónico que se inclinaran en una gran llanura donde podían congregarse millones de personas. En una gran llanura puso la estatua para que al sonido de la música se inclinaran. Pero resulta que se inclinaron, pero estos 3 jóvenes hebreos, por sus convicciones, por su fidelidad a Dios, no quisieron inclinarse. Y el rey de Babilonia ustedes conocen la historia, algunos estoy seguro. El rey de Babilonia los amenazó con echarlos al horno ardiente que fue calentado 7 veces más de lo normal cuando les obligó a postrarse para adorar su ídolo. Pero ellos dijeron: ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces ellos pusieron su fe en Dios, que el Señor los iba a librar del fuego, del horno. Y
Sin embargo, ellos ya estaban decididos a que si no los libraba, igual no iban a someterse a esa orden de idolatrar, cometer el pecado de idolatría. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces que, hermanos, bueno, ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Vino, lo echaron en el horno ardiente. A los 3 jóvenes hebreos, nadie se salvaba de eso. De hecho, dice la Biblia que los verdugos que lanzaron a los 3 jóvenes se acercaron demasiado a la puerta del horno y las llamas los mataron a estos verdugos que le echaban a los 3 jóvenes. Con todo y sus turbantes y sus ropas los echaron al fuego. Pero ellos murieron porque se acercaron mucho a la puerta. Sin embargo, el rey Nabucodonosor a lo lejos vio que ellos andaban dentro del horno caminando. Y dice que había un cuarto hombre. Un cuarto hombre se paseaba con ellos. ¿Quién es ese cuarto hombre? Dice, no eran 3 jóvenes que echamos en el horno. ¿Quién es el cuarto hombre? Que parece un ángel. Sabemos que quién es Jesucristo. Jesucristo, el cuarto hombre, que también es el cuarto hombre que está contigo, que te acompaña en todas las pruebas, en todas las tribulaciones, en todas las situaciones que tú estás viviendo, si se lo permites y si tienes fe. La mayoría quizás se arrodillan, idolatran el sistema y se someten al sistema. Por supuesto, Dios no puede librar a una persona así, porque no cree en Cristo y no tiene fe. Pero reflexionemos para que nuestra fe no nos falle, no nos falte. Amén. Si estamos en una situación comprometedora donde tenemos que o me rindo al sistema o le creo al Señor. Quizá pase hambre, pero no. Quizá tenga un problema, pero no. O sea, hay luchas, hay hermanos que tienen esas luchas. Yo entiendo, es difícil. Y manipulan con la comida, con la gasolina, etcétera. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos ponemos la marca? ¿No las ponemos? Bueno, hay que leer eso, Apocalipsis 3. Entonces, tenemos que poner nuestra fe y confianza en Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro protector, y cumplir la misión que se nos encomendó. Dar el mensaje de poder y esperanza que puede salvar multitudes y que es lo único que va a salvar a esta Venezuela, que en este momento ya no tienen los pobladores de este país en qué ni en quién confiar. Antes confiaban en su dinero, antes confiaban en sus bienes. Cuando yo era adolescente, niño y adolescente, nadie se preocupaba por la comida, nadie se preocupaba por la electricidad, nadie se preocupaba por el agua. Era muy raro cuando yo en mi casa se iba la luz. Eso era muy extraño, muy raro. Ahora pregúntale a un zuliano cuál es su experiencia. Cuando hay luz es cuando, wow, hay luz. Y cuando no hay, pareciera que es lo normal ahorita. Es tremendo, es terrible. Que Dios ayude y bendiga a mis hermanos de Maracaibo que están acá. Están disfrutando, ¿verdad? Del aire acondicionado. Gloria a Dios. Bueno, disfrútenlo. Más y más. Bueno, pero Dios va a meter la mano, hermano. Dios va a meter la mano. En Venezuela y en el Zulia también. Gloria a Dios. No sé cómo, hermanos, pero vamos a creerle al Señor que Dios va a cambiar esta situación para bien. Aunque tengamos que sufrir en esta hora estas cosas que están sufriendo unos más que otros, hermanos, unos más que otros. Yo no, a veces cuando se va la luz o el agua en mi casa, yo me pongo mal, cuando después pienso en los hermanos de Maracaibo, digo, Dios mío, perdóname que me quejo demasiado, porque los hermanos, la gente en Maracaibo está mucho más difícil la situación. Muchos piensan en salir, sin embargo, bueno, yo me acuerdo cuando era niño, o no era adolescente, mejor dicho, que la mayoría de ustedes que son jóvenes no se acuerdan o no saben,
Pero cuando íbamos en esa época, íbamos ¿te acuerdas, Lourdes? Leonor. Íbamos a Miami y ¿cuánto cuesta el blue jean? Tanto. Barato, dame dos, ¿verdad? Eso se llamaba el tabarato, dame dos. Algunos de ustedes estaban muy jóvenes, no se acuerdan de eso o no vivieron eso. Pero así era Venezuela antes, hermano. Una economía, la más fuerte de Latinoamérica. La más fuerte de Latinoamérica en aquella época. Pero en esta hora muchos piensan salir. Sin embargo, si abriéramos bien los ojos, entendiéramos lo que Dios se propone. Que en medio de la hora más oscura y difícil, Él se propone manifestarse en toda su gloria. Amén. Voy a ponerte un ejemplo. Una persona que vive en un país como, digamos, España, por decir algo, y le va bien. Está en España, vive bien, tiene su trabajo, le va bien económicamente, todo chévere, todo fino. Pero de repente tiene problemas porque pasa, vienen malos tiempos, soplan vientos contrarios y las personas pierden todo. La persona empieza a tener problemas graves, problemas financieros. Tiene dos opciones. Una es, ¿cuál? Pedir prestado, endeudarse, meterse en un crédito, un deudón con el banco. Esa es una opción. Y quién sabe cómo dirá cuando está quebrado. La otra opción, ¿cuál es? Es la que yo he intentado y me ha ido bien. La otra opción es clamar a Dios de corazón. Clamar a Dios, clamar, orar. En el nombre de Jesús creo tus promesas, Señor, y me pongo, pero como un fastidio. Un fastidio me pongo yo con el Señor. Como la viuda, insistente. Y oro en lenguas media hora, una hora, hora y media, 2 horas, orando en lengua, creyéndole al Señor porque necesito tener respuestas para este problema financiero. Y si no tengo esta plata me hundo. Pero creo que yo puedo pedir prestado. Pudiera haber pedido prestado, pero decidí que no voy a pedir prestado. Porque si las promesas son en el sí y en el amén, eso funciona. Y yo le creo. Estoy 3 meses orando por lo mismo. Y Dios siempre ha hecho un milagro. Siempre lo ha hecho. No voy a entrar en detalle porque sería muy largo de contarlo. Pero un viernes yo necesitaba $10,000 para pagar una cuota para un local que estábamos comprando en este mismo edificio, pero más arriba. Y yo le clamé al Señor por días, día y noche. Declaré, oré con la palabra, oré en lengua. Y no tenía la plata y tenía que pagar los $10,000. No estamos hablando de 10,000 bolívares. $10,000. Claro, en aquella época eran dólares no me acuerdo. Estaban como en 30 bolívares de los viejos. Ya había pasado el Viernes Negro. Hermanos, el jueves no tenía la plata. El viernes en la mañana llamé por teléfono. En aquella época no había internet. Llamé por teléfono al 0800. Usted tiene, y estaban los $10,000. Pero no 10,100 o 9,900. 10,000, exactamente la cantidad que yo necesitaba. Cosas así, y eso me ha pasado en muchas ocasiones. Cosas así. No les voy a mentir, eso me ha pasado y bastantes veces. Porque decidí, en vez de endeudarme, decidí creer, orar, aferrarme al Señor. Hazme justicia de mi adversario. Yo creo, yo no te voy a dejar. El diablo no me va a robar a mí en el nombre de Jesucristo. Y no me roba. Bueno, me ha robado, pero yo le robo a él después. Yo le quito a él en el nombre de Jesús. A él no, el Señor me devuelve 7 veces más. El diablo nunca regresa nada, pero el Señor me regresa a mí lo que me quieren quitar. Entonces, esas son las dos opciones que tiene esa persona, como dije, un ejemplo, o alguien que está en España y tiene ese problema. Creerle, clamar, ayunar hasta que ver la respuesta milagrosa de Dios. Lo mismo con nuestro país, Venezuela. Lo mismo.
en nuestro país. Está con el tema de que me voy, no me voy, me voy, no, me quedo, es que esta es la situación difícil. Tienes dos opciones. Una es pedir prestado, entre comillas. Pedir prestado sería, bueno, me voy a otro país para ser esclavo en otro país, porque así están muchos venezolanos esclavos. Claro, se sienten esclavos acá, pero están cambiando la esclavitud, pero estos son esclavos en otro país. O puedes darle la oportunidad a Dios, ¿verdad? Puedes darle la oportunidad a Dios de creerle y que Él se muestre como el todopoderoso que Él es y sabe ser en tu situación particular. Puedes darle esa oportunidad. Eso sí, tienes que arrodillar, clamar, orar, creerle, aferrarte al Señor, aferrarte aferrarte como nunca, tener comunión con Él, vivir en santidad. Ok, vivir en santidad. Si el Señor me muestra algún pecado, Señor, por tu gracia perdóname, recibo tu perdón en el nombre de Jesús, para adelante y andar en santidad. ¿Ok? Cuando hablo de santidad, no estoy hablando de condenar, que tú crees creerte mejor que otro, porque eso es lo que pasa con los hermanitos santos que lo que hacen es condenar a todo el mundo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de andar en fe, en el amor, en el gozo del Señor. Entonces, vas a ver la mano de Dios. Entonces, vamos a leer Daniel 12, 1 y 3. Arturo, Daniel 12, 1 y 3. Entonces, fíjense ustedes el papel que les toca a todos ustedes vivir, esto que vamos a leer ahorita. Entonces se presentará Miguel, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo. Habrá un tiempo, esto es en la NBD, ok, perdón. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Cuando este tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo cuyo nombre está escrito en el libro del registro de Dios. O sea, en los últimos días habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Nosotros en nuestra circunstancia regional estamos viviendo algo que no había habido en la historia, quizás no de la humanidad, pero en la historia de Venezuela. Nunca había pasado lo que está pasando, en esta gravedad y en esta profundidad que estamos viviendo. Cuando este tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo, cuyo nombre está escrito en el libro del registro de Dios. Las personas van a recibir salvación, las personas van a recibir a Cristo, va a haber avivamiento, cosecha, ¿ok? Regional, pero también vendrá la que compartí en el principio, la que es global. 3, versículo 3. Y aquellos que son sabios brillarán como brilla la bóveda celeste, y los que enseñen a muchos la práctica de la justicia resplandecerán por siempre como lo hacen las estrellas. La Biblia de las Américas dice: y los que guiaron a muchos a la justicia resplandecerán a perpetua eternidad. Los sabios brillarán como las estrellas, dice la Biblia de la Reina Valera, como las estrellas en el firmamento. Entonces, quiero decirte lo siguiente, por eso es importante que tú entiendas esto y tengas fe de que Dios va a estar contigo y te va a proveer, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a proteger, te va a sanar, para que en medio de la densa oscuridad que vivimos, tú, el brillo que trae el Espíritu Santo en tu vida, resplandezca más. ¿Cómo hace una estrella para resplandecer más? Si tú ves una estrella, si tú te atrastas como yo intenté anoche, que estuve orando en mi calle, la calle ciega donde yo vivo, yo veía las estrellas y las veía. Mira, ahí está la Osa Mayor. Y yo mi papá me enseñó que era marino. Él me enseñó cómo apuntaba hacia el norte en caso de que yo me quedara sin brújula. Yo sé para dónde está el norte. Él me enseñó algunas cuestiones de las estrellas. Y yo vi la Osa Mayor. Mira, ahí está apuntando para el norte, tal cual.
pero la veía de manera tenue. ¿Dónde he visto el firmamento impactante? ¿Sabes dónde? En la isla de los Roques o la Tortuga, porque como está alejado de la civilización, ¿qué hace que brille más las estrellas? Ellas brillan más, se ponen, no, ¿verdad? Brilla más, ¿por qué? Porque hay oscuridad. La oscuridad hace que brille más. Entonces, tú estás llamado a seguir lo que estás haciendo, más nada. Sigue viviendo, sigue brillando, sigue obrando, sigue siendo un cristiano fiel en Venezuela. Eso es todo lo que Dios te pide. Porque tú sin darte cuenta vas a estar predicando, hablando, lo que tú hables va a tener mayor efecto. Porque la gente está llena de desesperanza, pensamientos de suicidio, mucha desesperanza, mucha oscuridad. Entonces, tu vida que brilla va a ser un testimonio para multitudes. Amén. Por eso es que Dios está permitiendo esta oscuridad. Pero si los cristianos agarran y se quieren ir, ¿en qué quedamos? Quedamos. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Quizás, ojo, pudiera ser que Dios quiere que te vayas a otro país. Yo no estoy diciendo que no, si es la voluntad de Dios. Pero a veces estamos como más bien por desesperación o por... Entonces Dios está obrando poderosamente en tu vida. Ha estado obrando. Aún brillas en medio de la oscuridad más densa. Y sin darte cuenta, la gente nota ese algo. Sin darte cuenta, hermanos, la gente nota, huele esa fragancia, esa unción, esa fragancia del cielo. Tú no te das cuenta. Es como cuando tú te pones un perfume, tú no lo hueles, ¿verdad? Tú no hueles tu perfume, pero cuando tú te acercas a alguien, le pega el perfume, le da el aroma, ¿ves? Y lo huele. Pero tú no hueles. Así pasa. Muchas veces los hijos de Dios hacen cosas que es una fragancia del cielo y la gente es atraída al cielo, a las cosas de Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, por causa de esa fragancia que tú llevas, por causa de la unción del Espíritu Santo. No es algo tuyo, es del Espíritu Santo. Es algo que en la oscuridad más densa suele manifestarse con más profundidad. Muchas veces Dios obra con mayor poder en los momentos más difíciles y aún sin darte cuenta Dios obra en ti, ¿ok? En los momentos más difíciles, tú sin darte cuenta Dios está obrando y Dios está trabajando, aunque tú estés desanimado, Dios está trabajando. Tu vida funciona muchas veces como un software, un programa que está en tu computadora y tú estás trabajando en algo, pero se está instalando en segundo plano un programa. Se está descargando un programa, se está instalando un programa y tú no te estás dando cuenta porque tú estás trabajando en otra cosa, ¿verdad? ¿Saben que eso funciona así? En los celulares también. Tú estás haciendo una llamada y tú sin saber se está descargando un programa y se está instalando. ¿Okay? Una actualización, etcétera, etcétera. Así Dios está descargando y está instalando cosas del Espíritu en tu vida y tú ni siquiera estás enfocado en tu trabajo, tu cuestión y que tienes que hacer esto y salir y ir para tu estudio, ir para el trabajo. Pero tú estás consciente, Señor, úsame, Señor, quiero ser un testimonio para ti. Señor, quiero ser fiel a ti, no quiero fallarte, quiero ser luz, ¿me entiendes? Quiero ser sal aquí en el nombre de Jesús, úsame, Señor. Y Dios lo está haciendo aún sin tú darte cuenta. Amén. Termino con esta escritura, Isaías 61:5. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, dice el profeta Isaías, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones que están en oscuridad, que están perdidas, a tu luz, a la luz que tú reflejas de la gloria de Dios, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnan, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás
y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Amén. Por tanto, rapidito, leo Hebreos 12 del 1 al 3. Puesto que, porque ya se me acabó el tiempo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los testigos nos ven, los que nos han precedido en el Espíritu desde el cielo, ellos ven en la batalla que estamos metidos y ellos se dan cuenta que este país, este pequeño país, tiene una gran trascendencia en esta batalla que estamos viviendo. Los profetas han dicho, Dios utilizó la espada de Bolívar para traer libertad a esta nación y a otras naciones, pero luego vendrá que va a traer libertad a Venezuela a través de ¿qué? De la espada del Espíritu. A través de la espada del Espíritu Santo, Dios traerá gran libertad a nuestro país y a otros países. Amén. Esa está en nuestro ADN. Así que eso va a pasar. Venezuela no va a ser sometida a este yugo por siempre, pero tiene un yugo. Está enyugada. Pero Dios va a quitar ese yugo cuando Dios haya tratado y haya obrado lo que tiene que obrar en el corazón de los hijos de Dios. Cuando toda idolatría se hayan arrepentido, humillado y arrepentido de los pecados, de las cosas malas que hemos hecho, el Señor va a traer la liberación de ese yugo en el nombre de Jesucristo. Vamos, así como fue librado Israel del yugo de Babilonia y del yugo de los medo-persas, así también Venezuela será libre y con la espada del Espíritu, con la espada del Espíritu. Ese es trabajo de la iglesia del Señor que tiene que tomar, orar, clamar, ayunar, hacer uso de la espada del Espíritu, asidos de la palabra de vida, abriéndose paso ante la muerte, la destrucción. La vida se abre paso y vamos adelante y vamos avanzando y el país se va a venir detrás de nosotros, de la iglesia del Señor. Amén. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que estar en medio de las densas tinieblas. Tú quieres salir corriendo. Yo voy a persistir en mi puesto y voy a permanecer ahí. Así como Nehemías le decía a sus compañeros, permanece ahí en la muralla, tengan su espada, con una mano con la espada y con la otra mano están con el pico y pala y están ahí trabajando y con la espada, y permanezcan ahí, no tengan miedo, no se vayan, manténganse en sus puestos. Así era Nehemías, exhortaba a sus paisanos construyendo el muro, y el muro de Venezuela está caído, destruido. Pero lo tenemos que levantar de nuevo, amén. Y lo estamos levantando en el nombre de Jesús. Señor lo está levantando, amén. Entonces, la palabra dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creyéndole, con los ojos en Él, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. El Señor soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Nosotros, ¿quiénes somos para decir, yo no me la calo más, chico, me voy de aquí? Y dejas el pelero, como muchos pastores han dejado el pelero y disculpen el término, han dejado el pelero y se han ido del país y han dejado las congregaciones así a la deriva. Muchas congregaciones sin pastor, porque los pastores se han ido porque no se la calan más. Entonces, considerad a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, Jesucristo, contra sí mismo. Nosotros tenemos que soportar la hostilidad en que vivimos, pero tenemos que mantenernos en nuestro puesto y no tenemos que participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, más bien denunciar, más bien vivir en la verdad, no condenando, acusando, nada de eso, pero sí hablar y vivir en la verdad, con el amor y el gozo del Señor, como tiene que ser todo cristiano, todo hijo de Dios y todo discípulo del Señor. Así dijo el Señor,
que aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, que lo consideremos para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces quizá el desánimo, el cansancio que puedan tener muchos es ¿por qué? Qué fastidio, no me la quiero calar más ya que... Entonces no estás viendo el propósito más allá. Tienes que ver el propósito más allá. Tienes que entender que Dios te tiene aquí con un propósito. Y si estás aquí, de repente Dios quiere que te vayas más adelante. Puede ser. Pero mientras estás acá, tienes que estar con una actitud correcta. Tienes que brillar como Dios quiere que tú brilles. En medio de la densa oscuridad, esa luz va a llegar más lejos que antes. En otras circunstancias, la luz llegaba, no te veían, hermano. Antes, la gente no te veía. No sabían quién eres. Pero ahorita te están viendo. ¿Sabes por qué? Por las tinieblas que están reinando. Ahora te ven más. Ahora influencias más. Pero tienes que ser intencional en aprovechar esa oportunidad para el evangelismo y el discipulado. Amén. Bueno, terminamos. Velo así. Con esto termino de verdadita. Velo así. Me pasé mucho. No trates entonces de ver cómo sales, cómo me voy, cómo salgo. Ve más bien que es un privilegio que tú hayas sido escogido para esta hora, en este lugar, para librar esta batalla que tendrá repercusiones que no podemos alcanzar a imaginar. No podemos alcanzar a imaginar las repercusiones de tu participación en esta batalla espiritual, la cual actualmente, quiero decirle, es un privilegio poder participar, porque es como que ¿a quién tengo yo? Dios está en el cielo diciendo, ¿a quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? ¿A quién puedo utilizar? ¿A quién puedo utilizar para que mi mensaje fluya y crezca y la palabra corra y sea glorificada en este país golpeado, humillado como es Venezuela? ¿A quién voy a utilizar yo? ¿A quién será, hermano? ¿A quién? A ti, hermano, a ti, porque tú tienes que decidir, pero tú tienes que ser intencional y decir, yo voy a hacer. Pero, oye, pero está la oscuridad, las tinieblas, la inseguridad, la situación, el miedo, el temor de que te enferme, que los hospitales. Todo eso es verdad, hermano. Pero fíjate tú cómo mi hermano Rafael Martínez, allá está haciendo sus servicios de sanidad. La gente se está sanando, gloria a Dios. Allá en Turén, estado de Portuguesa, él fue una muchacha de 8 años. Bueno, era una niña, no me acuerdo qué edad tenía, creo que era 8 años, que tenía una enfermedad incurable. Oraron en la iglesia, la muchacha se levantó, la muchacha camina, la muchacha está bien, la muchacha ha mejorado notablemente. Dice que los médicos dicen que es un milagro. Cosas así están pasando. Entonces, ¿será que una de las maneras en que Dios quiere que tú brilles es que tú des pasos de fe? Tú ves, oye, que el vecino no tiene medicina, que el vecino que se va a morir porque no tiene medicamentos. Oye, ora, hermano, ve a su apartamento y ora por esa persona. Pudiera ser que Dios lo sane y así no haya problemas de enfermedad en Venezuela, porque los cristianos están orando por los enfermos, amén, y se están sanando, y yo veo que se están sanando. He visto muchos testimonios de personas que se han sanado porque no hay manera de que se sanen por los canales regulares. Gloria al Señor, Dios está haciendo eso también. Está bien, ojalá, claro que sí, van a venir los hospitales, se va a recuperar el sistema de salud, claro que sí, tenemos que hacer eso, pero también hay cosas que el sistema de salud no puede hacer. La gente igual se va a morir, pero Dios puede sanar a la gente milagrosamente. Amén. Entonces, hermanos, di conmigo, tengo un privilegio de ser escogido, de haber sido escogido para esta hora y en este lugar, para predicar y brillar como una estrella a perpetua eternidad. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga.